Vamos a Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10. Gálatas 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Padre, una vez más nosotros venimos a tu presencia implorando gracia, implorando, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para proclamar tu verdad. Es tu palabra, Señor, y solamente tú puedes hacer la obra en el corazón de nosotros, de tu pueblo congregados, que está congregado aquí en esta mañana. Padre, habla nuestra vida a través de tu palabra. Trae aliento con ella a nuestro corazón. Ilumina nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver tu verdad. Glorifícate en esta mañana, Señor, a través de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hace aproximadamente, unos 8, 9 años, Juan Arturo y Emily estaban bien pequeñitos y nosotros salimos a unas vacaciones de verano, y cuando teníamos como, más de 10 días, cerca de 15 días de vacaciones, Juan Arturo nos dijo que ya él quería volver a su vida normal. Y esa expresión se quedó entre nosotros como un proverbio. De modo que cada vez que alguna actividad nos saca de la rutina por un largo tiempo, solemos decir en la casa, ya yo quiero regresar, ya yo quiero volver a mi vida normal. Lo que Juan Arturo dijo, tal vez con inocencia, siendo apenas un niño, no es más que la triste capacidad que tenemos los seres humanos de cansarnos aún de cosas maravillosas, de cosas buenas. A veces nosotros anhelamos ir a un lugar y comenzamos a estudiar acerca de ese lugar, comenzamos a ver fotos, comenzamos a investigar acerca de ese lugar. Pero cuando llegamos al lugar, aquellas cosas que nos impresionaban, que nos dejaban maravillados, de repente dejan de impresionarnos. De repente pasamos por el lado y ya no llama nuestra atención como lo hacía antes. Yo recuerdo que yo soñaba, mi sueño era tener un telescopio para ver la luna en las noches claras y las estrellas. Y ese sueño un día se cumplió. En un cumpleaños me regalaron mi anhelado telescopio. Y casi toda la semana, cuando el cielo estaba claro, en el garaje del parqueo, abría mi telescopio y comenzábamos a mirar la luna y comenzábamos a turnarnos. Mira los cráteres, mira aquí. Al principio eso lo hacíamos casi semanal,
luego mensual y actualmente, si usted me pregunta en qué lugar de la casa está el telescopio, yo no le sabría decir. Se fue la fiebre, me cansé de usar el telescopio, me cansé de mirar la luna y las estrellas. Lo mismo pasa con los niños cuando usted les regala un juguete. Al inicio eso es una fiebre, el día entero jugando con esos juegos. Algunos hasta duermen con ellos. Pero cuando va pasando el tiempo, los juegos terminan amontonados en cajas en un rincón de la casa. Esa es la triste realidad, hermano, de nosotros. Yo creo que no necesito extenderme en más ejemplos para demostrar esa capacidad que nosotros tenemos, esa tendencia que nosotros tenemos de cansarnos aún de cosas que son buenas. Muchos cristianos comienzan la vida cristiana con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. Algunos cuentan que en su juventud se trasladaban a grande distancia, a pie, otro a caballo, para escuchar a un determinado predicador, para participar de una campaña evangelística. Otros participaban en vigilias, campamentos, grupos de oración, grupos de estudio bíblico. Pero al pasar el tiempo, se han cansado. Ese ímpetu, ese gozo, esa euforia que había al inicio de la vida cristiana, se ha eclipsado y ya no participan en ninguna de estas cosas. El doctor Martin Lloyd-Jones lo explicó de la siguiente manera. Él dijo, lo que sucede es que la gente llega a fatigarse y cansarse, aun cuando vaya en el camino correcto. Están bien encaminados, pero el problema es que avanzan arrastrando los pies y la cabeza. Y con la cabeza y los brazos caídos. El espectáculo que dan y la imagen que proyectan es la antítesis, o sea, lo contrario, de lo que se supone el cristiano debe ser en esta vida y en el mundo. Continúa el doctor Lloyd-Jones diciendo, esta experiencia inicial en la cual todo era nuevo y sorprendente y maravilloso y claro. La etapa en la cual estuvimos haciendo descubrimientos, los cuales parecían que nunca tendrían fin, pero súbitamente estamos conscientes del hecho de que parece que han llegado a un fin y ahora nos hemos acostumbrado a la vida cristiana. Ya no nos sorprenden las cosas como lo hacían al principio, porque ya no son familiares, y sabemos acerca de ella. Algo similar le pasaba a estos hermanos en Gálatas. Parece que la ardua batalla que habían librado con las herejías, con los errores, la grande lucha que se libró entre judaizantes y gentiles, llevó al hastío a muchos de estos cristianos. Y el apóstol Pablo aquí, al concluir su carta, les exhorta acerca del cansancio espiritual y les dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este es un llamado, esta es una alerta de Dios, mis hermanos, en contra del cansancio espiritual, en contra de cansarnos en la vida cristiana. Y yo quiero abordar este texto en esta mañana a través de tres interrogantes. En primer lugar, yo quiero que veamos en qué consiste la exhortación a no cansarnos de hacer el bien. ¿En qué consiste esta exhortación de no cansarnos de hacer el bien?
De hecho, esta exhortación aparece casi idéntica en la segunda carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Si usted la busca, dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Ahora, si nosotros nos preguntamos a qué bien se refiere el apóstol Pablo cuando dice no se cansen de hacer el bien, ¿a qué se refiere? Bueno, mis hermanos, probablemente la mejor respuesta a esta pregunta esté en la misma carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que tiene que ver con el fruto del Espíritu, cuando Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De modo que la exhortación tiene que ver con no cansarnos en ser pacientes, benignos, buenos, fieles, mansos y de tener dominio propio. No nos cansemos de manifestar paz y alegría en todos los actos de amor hacia nuestros semejantes, nuestros compañeros y nuestros familiares. Ahora, esa experiencia que los Gálatas estaban atravesando, mis hermanos, no era una experiencia exclusiva de ellos. Como ya vimos en la introducción, es una experiencia que es aplicable a todo ser humano en todas las épocas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo 1 y el versículo 13, el Señor reprende a la nación de Israel por su actitud hacia Él. ¿Y cómo ellos manifestaban su actitud de apatía? Bueno, de la siguiente manera, ellos dicen en el versículo 13 del capítulo 1, además, dice el Señor, habéis dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Y dice el Señor: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Esta gente en la misma presencia de Dios, en el mismo templo, en el mismo culto de adoración, le decían a Dios en su cara: ¿qué fastidio es esto? Estoy harto de ofrecer los mismos sacrificios, estoy harto de todas estas ceremonias. Habían llegado al cansancio en las cosas de Dios, al cansancio espiritual. Pero otro hombre de Dios en el Salmo 73, llamado Asaf, también experimentó ese cansancio espiritual. Y en el Salmo 73, él dijo lo siguiente: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Si usted lo trae al español de hoy, este hombre lo que está diciendo es: servir a Dios no vale la pena. En vano he limpiado mi corazón. Yo he vivido la vida, yo estaba perdiendo mi tiempo sirviéndole a Dios. Esto no vale la pena. Esto no sirve para nada. Esa fue su conclusión. Y un hombre de Dios como el profeta Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dijo lo siguiente. Este hombre, después que, este fue el hombre, señores, que por medio de su oración descendió fuego del cielo, que consumió un holocausto, un sacrificio, al cual se le había echado agua hasta más no poder. Y este hombre oró y cayó fuego del cielo y consumió ese sacrificio. Este es el hombre de Dios que fue capaz de enfrentarse al rey Acab. Y cara a cara lo enfrentó. Y cuando el rey Acab le dice: ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Sabe lo que le dijo Elías? Yo no soy el que turba a Israel, eres tú el que turba a Israel. Y este hombre tuvo el coraje de enfrentarse
al hombre más poderoso de su época, que era el rey de Israel. Fue el hombre a través de cuyas oraciones no llovió sobre la tierra. La lluvia se detuvo. Mis hermanos, y este hombre llega un día en que se cansó. Y dice el texto en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Este hombre dice: no vale la pena seguir viviendo, porque él observaba que todo su trabajo, desde su punto de vista, había sido en vano. Y él le dice al Señor: solo yo he quedado. ¿Dónde está la gente que te sirve? ¿Qué es lo que se gana con ser fiel a ti? Quítame la vida, mátame, porque no vale la pena seguir viviendo para servirte a ti. Mis hermanos, es una triste verdad. Los cristianos en muchas ocasiones nos cansamos de batallar con la carne. Nos cansamos de servir. Nos cansamos de sobrellevar las cargas de otros. Nos cansamos de soportar a hermanos difíciles. Nos cansamos de batallar con un matrimonio que no funciona bien. Los padres se cansan de criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Los hijos muchas veces también se cansan de obedecer y de honrar a sus padres. Y ese es el mal. Ese es el malestar contra el que la palabra de Dios nos está advirtiendo aquí en esta mañana. Mi hermano, es probable que tú, igual que estos hermanos gálatas, en esta mañana te haya levantado arrastrando los pies, como decía el doctor Martin Lloyd-Jones, otra vez para la iglesia, otro domingo. Escucha lo que dice Martin Lloyd-Jones. No olvidemos que se trata de hacer el bien. No olvidemos que se trata de hacer el bien, pero eso es lo que tendemos a olvidar. Decimos: semana tras semana, siempre lo mismo. Tal es nuestra actitud hacia la vida, y justamente por tener tal actitud llegamos a cansarnos. Llegamos a cansarnos. Así que este es el contenido, mis hermanos, de esta exhortación. No nos cansemos de hacer el bien. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es la razón de la exhortación? ¿Por qué nos da la palabra de Dios esta exhortación? La respuesta está en los versículos 7 y 8. De hecho, ya al versículo 7 le dedicamos un sermón en nuestra participación anterior, el domingo antepasado. Dice: no os engañéis. ¿Por qué no debe cansarte de hacer el bien? Bueno, dice el apóstol, responde: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, cosechará vida eterna. Estos versículos nos exhortan a no cansarnos, mis hermanos, de cultivar nuestra vida espiritual. En primer lugar, porque nosotros no podemos burlarnos de Dios. Lo primero que tenemos aquí es una advertencia. Lo primero que tenemos es una advertencia. ¿Cuál es la razón? Y el apóstol Pablo nos prende un semáforo. No te canses de hacer el bien. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios conoce tu corazón, hermano. Dios conoce mi corazón. Dios discierne nuestros pensamientos. Dios discierne las intenciones del corazón. Y Él sabe la motivación por la que tú le sirves.
Dios sabe si tú estás sentado aquí en esta mañana diciendo, como decían los sacerdotes allá en la época de Malaquías, diciendo, oh, qué fastidio es esto, sentarme a escuchar a un hermano domingo tras domingo, 40, 50 minutos, una hora. Qué fastidio es esto, todos los domingos y todos los miércoles, 1, 2 horas, sentarme allí en la iglesia. Cuando yo pudiera quedarme acostado. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe por qué le servimos. Y el apóstol nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Él sabe cuando tú vienes a la iglesia, pero tu corazón no estás aquí. Él sabe cuando tú estás ahí, pero tu mente está volando en otro lugar. Así que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, ¿por qué no debemos cansarnos en la vida cristiana de hacer el bien? La palabra de Dios nos dice aquí una razón muy sencilla. Porque solo hay 2 terrenos en los que nosotros, los seres humanos, podemos sembrar. Solo hay 2 terrenos en los que los seres humanos podemos sembrar: la carne o el espíritu. La carne o el espíritu. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Por qué no puede cansarte de hacer el bien, hermano? Porque si te cansa de hacer el bien, entonces tú estás sembrando para la carne. Y si tú siembras para la carne, lo que cosechará es corrupción. Lo que está en cuestión en este texto es un asunto de vida eterna. Es un asunto de vida eterna. No es simplemente un asunto de santificación, mis hermanos, sino que tu misma salvación depende de ello. Si vamos a ir al cielo o al infierno, depende en alguna manera si te cansa o no de hacer el bien. Si te cansa o no de hacer el bien. Hermano, nuestra salvación, Dios la ha diseñado de tal manera que es una salvación que produce fruto, produce una manera de vivir. Y cuando esos frutos no están presentes, eso significa que tal salvación no ha ocurrido. Que nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que la palabra de Dios nos dice que lo que está en cuestión cuando una persona se cansa en las cosas de Dios es su destino final. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, segará ruina. ¿Cuántos hermanos a veces pueden caer en un estado de cansancio, de hastío? Pero si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, tú no puedes permanecer en ese estado. Tú no puedes vivir en un estado constante de hastío de las cosas de Dios. Porque cuando una persona cree en Cristo, Dios implanta una nueva naturaleza en tu ser. Y esa naturaleza te impele a desear las cosas de Dios. Esa nueva naturaleza desea obedecer a Dios, desea tener comunión con Dios. Así que es porque tenemos esa nueva naturaleza que nosotros queremos conocer a Cristo, queremos orar, queremos tener comunión con los hermanos. En otra palabra, queremos hacer las cosas de Dios. Y es por eso que se nos exhorta a no cansarnos de hacer el bien. Sembrar para el Espíritu, mis hermanos,
requiere de nosotros día tras día que no nos cansemos de hacer el bien. Si usted considera la vida cristiana como una tarea monótona, realmente usted está insultando a Dios en su cara. Si usted viene a la iglesia a botezarle a Dios en la cara, usted está insultando a Dios. Escuche una vez lo que dice Martin Lloyd-Jones una vez más en su libro Depresión Espiritual. Cuando se cansen, contemplen la maldad y el pecado en el mundo. Miren al infierno, al cual estaban siendo conducidos, y luego miren al frente y dense cuenta de que se encuentran frente a la compañía más gloriosa en que podrán participar, que están en el camino más noble que el mundo haya conocido. Así que por lo tanto no nos cansemos de hacer el bien. Ahora, este texto no solamente contiene una advertencia, la razón de la exhortación no solamente contiene una advertencia, sino que también contiene una esperanza. El texto en el versículo 9 dice la segunda parte: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, mis hermanos, aunque en el versículo 8 se nos ha dicho que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, vuelve y se nos repite en el versículo 9 que si no nos cansamos, segaremos si no desmayamos. Así que hay una esperanza para nosotros trabajar en el campo del Espíritu, porque cuando nos mantenemos haciendo el bien, dice el texto, que nosotros segaremos, vamos a cosechar si no desmayamos. Hermano, y esto nos llena de esperanza, nos llena de aliento, porque eso nos dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Eso significa que cuando tú vienes aquí a la casa de Dios, cuando tú te dedicas a forjar un carácter piadoso, tú no estás perdiendo tu tiempo, tú estás aprovechando tu vida para la eternidad. Y la palabra de Dios te dice que tú segarás algún día. Y esa es la nota de esperanza que este texto nos da. Este texto nos está diciendo: no te canses de vivir la vida cristiana, hermano, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Nos dice: no te canses de obedecer a Dios, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses, hermano, de pelear la buena batalla de la fe, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero esto también, hermano, nos habla a nivel personal. ¿Cuántos de nosotros tenemos años orando por alguna situación? Puede que sea personal, familiar, de alguna índole. Y el Señor te está diciendo en esta mañana: hermana que está ahí sentada, no te canses de orar por tu cónyuge inconverso. No te canses, hermano, padre, de instruir a tus hijos en los caminos del Señor, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses, hermano, de luchar con tus debilidades y con tus tentaciones, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No te canses, aunque de hacer el bien, aunque muchas veces no te lo agradezcan, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. La palabra de Dios nos da aliento a continuar la carrera cristiana, a perseverar en el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces miramos la tarea que tenemos por delante y decimos: es tan difícil. Luchar con hermanos tan cabeza dura, luchar con personas que parecen no estar interesadas, cuán difícil es. Y la palabra de Dios nos dice: no nos cansemos de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces no tenemos el ánimo de levantarnos en la mañana y abrir nuestra Biblia y de orar. Y la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces es tan difícil para una esposa ser sumisa, estar sujeta a su esposo. Pero la palabra de Dios te dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, la exhortación de la palabra de Dios aquí tiene promesa. Y tiene promesa para esta vida y también para la vida venidera. Si siembra para el Espíritu, cosechará vida eterna. Pero también el texto nos dice que si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermano? Nuestro problema es que nosotros sembramos hoy, queremos cosechar mañana. Pero el campesino nos enseña que no es así como funcionan las cosas. Tú siembras hoy y ese fruto puede tardar meses y en algunas ocasiones años. Pero lo que puede estar seguro es que el fruto vendrá. El fruto vendrá. Y más cuando tú has sembrado bien. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. A su tiempo segaremos si no desmayamos. No es en tu tiempo, hermano. A veces comenzamos a leer la palabra de Dios. O tú comienzas a trabajar en alguna área de tu vida y tú piensas que vas a tener un cambio instantáneo. No, hermano, no es así como se dan las cosas. No es así como suceden las cosas en el mundo material y tampoco en el mundo espiritual. La palabra de Dios nos insta a no cansarnos de hacer el bien porque hay una recompensa. Segaremos. Y en tercer lugar, ¿cómo poner en práctica la exhortación? ¿Cómo poner en práctica la exhortación? Versículo 6 y el versículo 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer buenas obras? ¿Por qué tenemos que hacer el bien, como se denomina aquí? Cuando Pablo escribe a los Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que una de las razones por las que nosotros tenemos que hacer buenas obras es porque fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y la expresión para que anduviésemos ahí sugiere una experiencia común de todos los días. De manera que Dios ha preparado de antemano esas buenas obras. Fuimos hechos para buenas obras y se espera de un creyente que haga buenas obras. De hecho, una definición de creyente no puede obviar el hecho de que es alguien que hace buenas obras. Y eso lo dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Mucha gente puede decir, no, mi religión es algo entre Dios y Dios, entre Dios y yo. No, mis hermanos, no. Tu religión tiene que ver con tu prójimo. De hecho, el Señor nos enseña que el primer gran mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que Dios espera que nosotros los creyentes andemos en buenas obras. Y aquí nos dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Pero a lo mejor usted se pregunta, es que eso de hacer bien, eso de hacer buenas obras es algo muy genérico. Explícame más profundo, dame más detalle. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de qué tipo de viuda debía la iglesia ayudar, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 9 y 10, dice que aquella que debía recibir ayuda y ser puesta en la lista de la iglesia debía ser una mujer que tenga testimonio de buenas obras. Y ahí viene la definición de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, eso es buenas obras. Si ha lavado los pies de los santos, o sea, si ha servido a los creyentes, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Ven, hermanos, cómo lo aterriza la palabra de Dios? Y aquí se nos dice que debemos hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a los de la familia de la fe. El apóstol ha mencionado en el versículo 6 un bien que nosotros tenemos que hacer que tiene que ver con la familia de la fe. Versículo 6, que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Una de las cosas que la palabra de Dios enseña es que los creyentes, aquellos que han sido bendecidos con la enseñanza de la palabra de Dios, deben hacer partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Eso no es un invento de los hombres, como dice la gente, para que los pastores no trabajen y sean mantenidos por un grupo de tontos. No, mis hermanos, lo que la palabra de Dios enseña es que un hombre que puede ser alguien muy próspero en su vida secular, él sacrifica esa oportunidad que él tiene de producir mucho dinero para dedicarlo al estudio y a velar por el desarrollo de la obra de Dios y por el bienestar de los creyentes. Y dice la palabra de Dios, es justo que si él dedica su vida al ministerio, que los creyentes que son beneficiados de ese ministerio puedan recompensarle con todo bien. Por lo tanto, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De manera que ahí tenemos un ejemplo de cómo los creyentes debemos hacer bien a todo, pero como dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero hay otro ejemplo en el capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos llamados como creyentes a no cerrar nuestro corazón a las necesidades que hay dentro del pueblo de Dios. Y es la palabra de Dios que te dice aquí, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero mucha gente dice, bueno, hay tantas necesidades en el mundo, hay tantas necesidades en la iglesia, ¿qué yo puedo hacer? Si yo me llevo de darle a la gente, me quedo sin nada. Y mucha gente cierra su corazón por eso. Pero hermano, si tú no puedes hacer todo el bien o suplir todas las necesidades que hay, por lo menos haz la que tiene a mano. Es lo que la palabra de Dios te dice.
y según tú tengas oportunidad. Hagamos bien a todos, pero no cierre tu corazón a ayudar, a hacer el bien.